Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 29 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 29 dice: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Estamos en el último versículo de esta parábola que nosotros conocemos como la parábola de los talentos, donde hemos visto cómo el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos con un hombre, con un señor que, yéndose lejos de viaje, dice que llamó a sus criados, a sus siervos, para entregarles sus bienes. A uno de ellos le entregó 5 talentos, a otro de ellos 2 talentos y a otro un solo talento. Cuando el Señor regresó del viaje, llamó uno a sus siervos para que comenzaran a rendirle cuentas. Ya hemos visto cómo los 2 primeros trabajaron con el talento y lo duplicaron, lo multiplicaron. Pero el tercero, por miedo, lo escondió y no hizo absolutamente nada con ese talento. ¿Qué hizo el Señor entonces con este último siervo? No solamente lo denominó como un siervo malo y negligente, sino que además le quitó ese talento para dárselo al que tenía 10 talentos. Desde la lógica humana, esto parecería no solamente ilógico, sino que incluso puede parecer injusto. Nuestro razonamiento es el que, se debería haber hecho exactamente al revés de lo que hizo este señor. Es decir, darle ese talento al que tenía menos talentos, no al que tiene más. Pero ya sabemos que Dios no obra bajo la lógica humana. Y aquí Jesús está hablando de principios espirituales que ocurren dentro del reino de Dios. Y en el reino de Dios existe una ley muy clara. Lo que se usa para Dios crece y lo que no se usa para Dios o se descuida, se pierde. Pablo, que conocía totalmente este principio, le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribe, allí en el capítulo 4 y en el versículo 14, que no descuidara el don que había en él. Porque claro, cuando alguien descuida, cuando alguien deja de usar lo que Dios le ha dado, poco a poco lo va perdiendo. Ahora bien, el talento no se pierde. Lo único que se pierde es la administración de ese talento por parte del siervo malo. Porque aquí lo que estamos viendo es que lo que hace el Señor con ese talento es tomar el talento y dárselo a otra persona. Hace mucho tiempo atrás, unos cuantos años atrás, aprendí una frase que, hasta el día de hoy se me ha quedado, no me digas por qué, grabada en mi mente. Y la uso muy constantemente, que es esa frase de: ¿sabes cuál es la recompensa al buen trabajo? Más trabajo. En la Biblia, siempre que alguien utiliza correctamente lo que Dios le da, le multiplica esa capacidad, le multiplica ese talento. Por ponerte un ejemplo, esto lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, en la vida del rey David, ¿verdad? Claro, nosotros a día de hoy conocemos a David como ese gran rey que logró hacer expandir, logró hacer crecer grandemente el reino de Israel. Pero para que él llegara hasta ese lugar, primero donde lo encontramos es siendo fiel como pastor de ovejas. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y en el versículo 34 en adelante, que David cuidaba fielmente las ovejas de su padre. Y no solamente eso, sino que además estaba dispuesto a defenderlas delante de cualquier enemigo que viniese a atacarlas, ya fuese un león, ya fuese un oso. Y esa fidelidad, con lo que tenía en el momento, que eran unas pocas ovejas, le fue colocando cada vez en posiciones más y más importantes, hasta que terminó siendo ¿quién? El rey de Israel. David pasó de cuidar ovejas en un pequeño redil a derrotar al gigante Goliat. David pasó de ser un joven pastor a ser el capitán del ejército de Israel, hasta que finalmente Dios lo ungió, lo levantó como el rey. Esa bendición que Dios le había dado a Saúl, ahora se la quitó y se la dio a David,
porque Saúl fue malo y negligente y no supo cuidar ni servir a Dios con el talento que había recibido. Dios es muy observador de cómo administramos nosotros lo pequeño. Dios nos observa minuciosamente para saber si somos fieles en lo poco. Muchos creyentes, te das cuenta que se pasan la vida siempre diciendo que están esperando algo grande de Dios. Oye, y parece que no quieren aprender que en el reino de Dios esto funciona totalmente al revés. Dios confía lo grande a quienes han demostrado fidelidad en lo pequeño. Dios amplía los talentos de aquellos que son fieles en lo poco. Por eso Jesús en este versículo dice, al que tiene, le será dado y tendrá más. Dios siempre quiere llevarnos a más. Dios siempre quiere bendecirnos más. Dios quiere derramar sobre nosotros más dones, quiere darnos más talentos, quiere entregarnos más capacidades. Deuteronomio dice en el capítulo 30 y en el versículo 9, y hará el Señor tu Dios que te sobreabunde en bienes. El salmista allí en el Salmo 115 y en el versículo 14 dice, el Señor te multiplique más y más a vosotros y a vuestros hijos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta que les escribió, allí en el capítulo 9 y en el versículo 8, que Dios es poderoso, poderoso es Dios, dice Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia y para que abundéis, dice Pablo, en toda buena obra. Efesios, allí en el capítulo 3 y en el versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer crecer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o incluso de lo que nosotros entendemos. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 10 y en el versículo 10, que Él ha venido a darnos vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, nuestra vida va en aumento hasta que el día es perfecto. En la segunda carta de que Pablo le escribe también a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 18, Pablo dice que nosotros en Dios somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. El Salmo 84, versículo 7 dice que iremos de poder en poder. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Lo que te quiero decir es que Dios siempre quiere darnos más. Dios quiere multiplicar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Dios quiere que abundemos en Él. Pero para que todo esto pueda ocurrir en nuestra vida, amigo, primero tenemos que ser fieles en aquello que a día de hoy tenemos. La fidelidad de hoy es la bendición de mañana. Por eso, aquellas personas que no están sirviendo a Dios con esa capacidad, con ese talento que a día de hoy tienen, corren el inmenso peligro espiritual que ese talento sea retirado para ser entregado a todos esos hombres y mujeres que fielmente están trabajando, que fielmente están sirviendo día y noche en la obra de Dios. Déjame ponerte un ejemplo para que puedas entender un poquito mejor este principio espiritual. Mira, cuando yo tenía unos 15, 16 años más o menos, me partí todos los huesos, los metatarsianos, todos los huesos de mi pie izquierdo. Estuve 6 meses sin poder caminar, sin poder apoyar el pie. Y como no usé los músculos de mi pierna izquierda, ¿qué sucedió? Que se me atrofiaron, se me debilitaron. Mi pierna izquierda quedó muy, pero que muy delgadita comparado con mi otra pierna derecha. De no usar los músculos, los fui perdiendo poco a poco. Y de la misma manera sucede también con los talentos que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Si no los usamos, poco a poco los vamos perdiendo hasta que finalmente desaparecen. Por eso yo soy tan insistente con el tema del servicio. Yo le insisto muchísimo a los creyentes a que sirvan cada día más a Dios. El problema es que muchos piensan que, bueno, que no pasa nada, que si no sirven a Dios no pasa absolutamente nada. Y eso no es cierto. No servir a Dios hace que pierdas todo aquello que Dios te ha dado.
Porque recuerda que el reino de Dios es un reino que está en movimiento constante. Recuerda que en la vida cristiana, en la vida espiritual, no existe la neutralidad. O estamos creciendo o estamos retrocediendo. O estamos avanzando o estamos perdiendo. Por eso el apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, allí en el capítulo 3 y versículo 18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que estar creciendo constantemente. Y cuando dejamos de servir, no solamente dejamos de crecer, sino lo peor de todo, comenzamos a decrecer. Por eso, si hoy tienes algo que Dios te ha dado, mira, ya sea un don, ya sea una capacidad, un talento, mira, lo que sea, no lo entierres. Úsalo para su gloria. Porque en el reino de Dios, la fidelidad de hoy es la llave que va a abrir la puerta de la multiplicación del mañana. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por este día que tú nos das, que tú nos regalas. Oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría, para que no enterremos nuestros talentos. Danos sabiduría, mi buen Dios, para que podamos servirte con todo aquello que a día de hoy has depositado sobre nuestras manos. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mañana, Dios mediante, vamos a terminar de estudiar, de ver, de analizar, de escudriñar esta parábola de los talentos que espero que haya sido de mucha bendición, pero sobre todo que haya sido de edificación y que la podamos poner en práctica cada una de las personas que estamos escuchando estos mensajes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.